Hola, buenas tardes, Carlos. Un gusto también estar con tu auditorio. Buenas Oye, tardes. doctor, muchas gracias por la comunicación. Vamos a hablar de un tema y sobre todo que nos puedas poner tanto en contexto como saber qué hacer ante situaciones de este tipo. Y vamos a hablar, y para ser, pues ahora sí que concretos, de lo que es lo llamado autolesiones. Eh, pues ahora sí, ¿qué son prácticamente? Que nos expliques a nuestra audiencia cómo se generan, qué son las autolesiones, en qué consiste este tema que tiene que ver con un daño físico que se hace en las personas. Sí, pues mira, Carlos, anteriormente se le ha llamado, y inclusive todavía escuchamos que se refieren a ellas como Putin, que significa cortarse. Sin embargo, también se ha prestado a que de eso se haga una interpretación errónea, es decir, creer que una persona que se autolesiona quiere llamar la atención o quiere sacar provecho de la situación para, obviamente, salir de alguna otra cuestión. Lo que sí se ha visto es que cada vez es más frecuente observar personas jóvenes en su mayoría, porque inicia desde los 11 años hasta los 24 años, es digamos, la frecuencia más alta en esos grupos etarios. El primer pico es a los 14 años, el segundo pico es entre los 20 y 24 años de edad. Y no nada más es cortarse, de ahí el término erróneo, sino es pellizcarse, es mutilarse, es quemarse, es rasparse, e inclusive generarse otro tipo de lesiones físicas que conlleve un daño al tejido, que es la piel, y que con ello pueda pues la persona aliviar alguna situación que le es desagradable, como puede ser un malestar emocional, como inclusive también puede ser el olvidar o el tratar de canalizar una situación que fue difícil, como por ejemplo maltrato físico, violencia física, abuso sexual u otras situaciones complejas que en la vida una persona puede ir experimentando. ¿Qué pasa con ello? Ujú. ¿Y por qué la importancia? Es que está asociada 4 veces más en las personas que se autolesionan de cometer un intento de suicidio y 1.5 veces más riesgo de cometer un suicidio que si no se estuviera presentando esta situación en las personas. Correcto. Doctor, esto podríamos llamarlo quizá alguna forma entonces de autocastigo, algún mal manejo del tema del sufrimiento, las emociones. Es correcto, inclusive hay una teoría que habla de eso, de esta parte de tratar de lastimarse físicamente como para autocomiserarse o autocastigarse, Ujú. con la intención de poder aliviar, olvidar o dejar atrás alguna situación emocional, hablando de la parte intrapersonal. Es decir, me siento angustiado, frustrado, con ira, con enojo, y no encuentro otra forma de hacerlo más que hacia mí mismo. Por eso es una lesión autoinfligida. Y en la otra hay una condición de disfuncionalidad en mi entorno, como puede ser en mi familia, con mis seres queridos o bien con mi círculo inmediato, que es la escuela, el trabajo, y busco a través de la autolesión canalizar o tratar de mejorar la condición que estoy experimentando. Sí. Entonces sí hay una teoría ahí muy interesante que habla sobre esta parte de la lesión física, interpretarse como un autocastigo. Sí, doctor, sabemos que, bueno, hay características, posiblemente algunos rasgos originados, tú acabas de mencionar ahorita temas de familia disfuncional, alguna situación complicada de abuso pudiera ser, pero en el tema de padres o tutores conscientes, ¿cómo pueden percatarse ellos de que sus hijos están pasando por esta situación? Mira, en primer lugar, saber si tu hijo tiene un trastorno emocional o mental. Hay depresión, sufre de ansiedad, está inclusive bajo un estrés importante que puede ser inclusive la propia escuela la que le pueda estar generando esa situación. Cuando a lo mejor las exigencias son muchas y no existen las capacidades suficientes para responderlo, también es un factor de riesgo. Sin embargo, hay que observar la conducta. Una persona que se autolesiona tiende al aislamiento, anda irritable, cambia de manera muy rápida de estado de humor, es decir, está en un momento a lo mejor tranquilo y de repente tiene momentos de ira o inclusive se pone a llorar. Y eso no significa que tenga bipolaridad, sino que existe una gestión no adecuada de las emociones y las expresa de manera muy intensa. ¿Qué Sí. más podemos encontrar? Bajo rendimiento escolar, inclusive bajo rendimiento social, abandona actividades, ya no quiere ir a jugar, ya no quiere hacer una actividad deportiva, empieza a manifestar desesperanza e inclusive también puede
empezar a expresar a través de redes sociales o a través de otros medios su desesperanza, sus deseos de no estar bien, sus deseos de inclusive ya no vivir, que es lo que te comentaba hace un momento, el riesgo tan incrementado que existe de riesgo de suicidio cuando no existen autolesiones. Sin embargo, hay otras condiciones, eh, poca sociabilidad, casi siempre hay un mayor riesgo de presentar autolesiones, inclusive condiciones propiamente como por ejemplo trastornos del comportamiento de la conducta adquiridos o bien innatos, como es por ejemplo tener autismo, como por ejemplo tener TDAH o tener un trastorno desafiante oposicionista, que son problemas del comportamiento. Y el entorno familiar también conlleva un riesgo y es una señal de alarma. En un ambiente en el cual existe disfuncionalidad, es decir, conflicto entre mamá, papá o cuidadores, y conflicto entre hijos y padres de familia, o inclusive uso de sustancias, también es una señal de alarma. Si está empezando a consumir sustancias, inclusive también se ha interpretado como una autolesión el hecho de consumir una sustancia. ¿Por qué razón? Porque existe un riesgo incrementado de un daño orgánico. Claro, totalmente. Doctor, aquí, bueno, hablamos de características que pudieran percatarse y mucha atención, sobre todo en el caso de padres de familia, tutores, personas a cargo o algunos amigos que pudieran llegar a presenciar, bueno, pues este tipo de características en algunas personas cercanas. Pero, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer ellos como a manera de contención y qué pueden hacer, sobre todo en qué momento se puede, pues la misma persona que está padeciendo esta situación, con llevarla a mejor término? Sí, mira, igual omití algo que es bien importante. Hay algunas situaciones conductuales que también son señales de alarma y de ahí voy a entrar en tema de lo que me pregunto. Sí. Por ejemplo, una persona que se viste con ropa larga, porque generalmente las autolesiones son en las extremidades superiores o inferiores y se tratan de cubrir con ropa larga, inclusive a expensas de que el clima esté muy cálido, muy caluroso, la persona no se quiere quitar obviamente esa ropa. O ocultarse las muñecas con muchas pulseras, que también es una conducta que se ha visto en personas que se autolesionan. Entonces, si estás viendo todas estas situaciones que le llamamos red flag, es decir, señales de alarma, lo primero, tienes que tomarlo con mucha calma, que no sea el centro obviamente de tu contacto con la persona. Tendrás que buscar el momento idóneo para poderlo platicar, que puede ser inclusive una actividad en la cual se conviva de manera natural, como por ejemplo el salir a caminar, el practicar algún deporte, estar viendo un programa y ahí entonces meter la conversación. Esa conversación tiene que ser con una finalidad bien exacta, que es de manera empática, sin juicios, sin exaltación verbal, sin exaltación emocional. Tienes que dejarle bien en claro que lo comprendes, lo entiendes, que validas lo que estás sintiendo y que quieres ayudarlo. El siguiente paso, acercarlo a atención profesional. En caso de que exista resistencia, le puedes decir que no necesariamente tiene que ir presencialmente. Existen plataformas o medios en los cuales puede recibir ayuda, como la línea de la vida, 800-911-2000. Repito, 800-911-2000. Tiene asesoría y orientación profesional las 24 horas, todos los días de la semana, todos los días del año, sin costo. O bien puedes acudir a los centros comunitarios de salud mental de adicciones, a un centro de salud y expresar lo que está ocurriendo. La intención es evitar que pueda intensificarse la conducta de autolesiones, porque generalmente sucede, va incrementándose la frecuencia, y aquí entraría yo en un criterio diagnóstico. ¿Cuándo sí es una situación de llevar a atención y cuándo no? Cuando ocurren 5 eventos de autolesiones en un año, eso marca el DSM-5 de que existe el diagnóstico de autolesiones y requiere atención profesional. Cuando también se identifica que hay alteraciones emocionales que es muy difícil gestionarlas, como la ira, el enojo, el llanto, la tristeza, entonces también tendríamos que acercarlo al tratamiento profesional. Y nuevamente repetir y dirigirlo hacia los padres de familia. Sabemos que es un tema que a lo mejor no nos sea del agrado escuchar o saber que algo está pasando con nuestros hijos, pero sí lo debemos de tomar con mucha madurez. Si está pasando, significa que algo existe en nuestra dinámica o algo existe en la vida de mi hijo o de mi hija que necesita atención.
no te está queriendo que le des mayor atención, sino que le prestes la atención necesaria para acercarlo a un proceso de atención y poder salir de ese estado, que créeme que no es agradable tampoco para la persona que lo está experimentando. Sí, claro, doctor, que muchas veces pareciera que el clásico pues le sucede a alguien más, pero dentro de nuestro entorno no, o a quien yo conozco no, o incluso a mi familia no, o en nuestra casa no. Entonces hay que poner mucha atención, bueno, pues en este caso. Bueno, doctor, quizá haya alguien que nos está escuchando y que está pasando por esta situación, algún joven dentro de estas características. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? El mensaje es directo: te queremos con vida, estamos para ayudarte, no estás solo ni estás sola, acércate, date una oportunidad de poder vivir la vida como siempre la has soñado, con tranquilidad, con paz interior y con actividades que puedas disfrutar y que seguramente las has tenido, como tocar un instrumento, como hacer un deporte, como salir, pasear, sentir la brisa del mar, o inclusive sentirte en esos aromas, a lo mejor de algún momento en que has estado cerca a la naturaleza. Eso es lo que les diría. Correcto. Bueno, pues saber que la vida es una y hay oportunidad, hay esperanza de poder disfrutarla y dejar todo lo que nos ha ocurrido pues atrás correctamente. Doctor, ¿algo más que te gustaría agregar al respecto? Sí, acércate con nosotros, búscanos en redes sociales, en las páginas de la Secretaría de Salud, en la página de la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones. Encontrarás a alguien que te va a escuchar, que te va a entender y que va a estar contigo para poder aliviar esta situación emocional que estás experimentando. Dale color a tu vida. Eso, pues ahí está la línea, es el número 800-911-2000. Si ustedes para recibir, bueno, pues ayuda a las 24 horas, alguien que lo necesite o conoce a alguien que lo necesite o alguien que deba saber, bueno, pues ahí está la línea, comuníquense y sí, bueno, pues con mucha esperanza en que las cosas, bueno, pues mejoren y sobre todo atendiendo, que es lo importante. Doctor, agradecerte el día de hoy que nos hayas acompañado en esta importante charla y sobre todo, bueno, pues también invitarte para tener pues otra entrevista en otro momento también con algún otro tema tan importante y relevante al respecto. Con todo gusto, Carlos, y muchas gracias a tu auditorio por escucharme. Muchísimas gracias a ti por el día de hoy la comunicación y bueno, pues traer este tema tan relevante e importante a la mesa que tiene que ver con la salud mental. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Un gusto, un abrazo. Igualmente, hasta luego.